Bueno, pero este ejercicio 11 se nos pide. Hay de todos los números x para los cuales grad y valor absoluto de x menos 3 es igual a 8. Bueno, por definición, el valor absoluto nos devuelve dos posibilidades, ¿no? Una cuando el argumento es positivo y otra cuando es negativo. Entonces, si el valor absoluto de x menos 3 es igual a 8, eso es porque x menos 3 es igual a 8 o el negativo de x menos 3 es igual a 8. Ahí nos queda que x es igual a 11 o caso contrario, x es igual a menos 5 de la segunda opción. ¿Ya? Vamos con el ítem 2i. Dice el valor absoluto de x menos 3 es menor que menos 8. Como en este caso ya tenemos una desigualdad, tiene un tratamiento un poco diferente. En el caso de menor que tienen que cumplirse ambas condiciones de la definición de valor absoluto. Es una cuando x menos 3 esté así tal y cual, y otra cuando sea menos x menos 3. Entonces, escribiendo esto, tendríamos x menos 3 menor que 8 y a la vez menos x menos 3 es menor que 8. De la primera situación nos queda, bueno, sumando 3 a ambos lados, x menos 3 más 3 menor que 8 más 3. Y de la segunda ecuación nos queda menos x más 3 es menor que 8. Así, ¿no? Ahora, de la primera vemos que tenemos menos 3 y más 3. De tal manera que se cancela el 3 y el menos 3 y nos queda x menor que 11. Bueno, parece que todavía no lo escribí explícitamente, pero he copiado exactamente la misma línea, ¿no? Ahora, esto y, bueno, x menos 3, 3. Y aquí en cambio vamos a sumar un menos 3 a cada lado, con tal de simplificar el 3 que tenemos al lado izquierdo. Entonces sumamos menos 3 a la izquierda y menos 3 a la derecha. Ahora sí, de la primera ecuación nos queda x menor que 11, y de la segunda nos queda que menos x es menor que 5. Esto es x menor que 11, y por la definición de la desigualdad menor que, decir menos x es menor que 5 es lo mismo que decir que x es mayor que menos 5, ¿verdad? Se puede comprobar en el libro. Entonces, resumiendo estos dos resultados, tendríamos que x está entre menos 5 y 11. Ahora vamos con el ejercicio 3i. Ya, para este ejercicio 3i tenemos el valor absoluto de x más 4 menor que 2. En este ejercicio hacemos un tratamiento similar, prácticamente el mismo tratamiento que vimos para el ítem 2i, ¿verdad? Porque tenemos valor absoluto menor que algo. Entonces, primero hacemos cuando x más 4, cuando x más 4 sea menor que 2, y a la vez, cuando menos x más 4 sea menor que 2. En el primer caso tenemos que x es menor que menos 2, y del segundo que x menos x es menor que 6. Y del segundo, de esta segunda ecuación, de esta segunda ecuación nos queda que x es mayor que menos 6. Unificando estos resultados nos quedan los x que están entre menos 6 y menos 2. Ahora vamos al ítem 4i y vemos que aquí la cosa se puso un poco más complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos valores absolutos los cuales se están sumando. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para la resolución de este ejercicio? Bueno, una manera puede ser, por ejemplo, despejar uno de los valores absolutos y hacer un tratamiento de esto. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un tratamiento primero para el valor absoluto de x-1, despejo el valor absoluto de x-1. De manera que nos queda que el valor absoluto de x-1 es mayor que 1 menos el valor absoluto de x-2. Simplemente restando menos el valor absoluto de x-2 a cada lado, nos queda esta línea. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, como aquí ya tenemos valor absoluto mayor que algo, también tenemos que hacer un doble tratamiento al valor absoluto. Pero
aquí prestes atención también a otra cosa. Cuando tenemos un menor que, cuando teníamos el menor que, tenían que cumplirse las dos condiciones, una con el argumento normal y otra con el argumento negativo. Ahora, cuando nosotros tengamos un mayor que, en lugar de cumplirse ambas, tienen que cumplirse tan solo alguna de ellas. Como quiera y, que representa dos cosas, tienen que cumplirse. Acá, para que alguna de las cosas se cumpla, debe ir una O. Es decir, primero, esto de aquí se separará en el caso que tengamos x menos 1 y otro cuando sea menos x menos 1. Entonces, escribiendo lo que hemos dicho, x menos 1 mayor que 1 menos x menos 2 o menos x menos 1 mayor que 1 menos x menos 2. Se ve la diferencia, ¿verdad? Mientras que cuando teníamos el menor que, tomábamos el rol de y, es decir, de que ambas cosas se cumplan. Cuando tenemos el mayor que, se toma el rol de o. Tal vez se podría hacer la pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué así son las cosas? Bueno, para ser sincero, este de aquí tiene una razón un poco más que se puede explicar, sí, en términos un poco más sencillos, pero la manera más fácil de explicarlo es cuando tratemos de funciones. Y funciones es un tema que vamos a ver más adelante. De manera que de momento sí le voy a dejar como que una verdad, ¿ya? Pero más adelante veremos por qué esto es así. Ahora bien, habiendo dicho esto, nos preocupamos por las ecuaciones que nos quedan. La primera y la segunda. Esta de aquí y la de acá. Ahora, para la primera vemos que ya nomás nos quedó un valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de x-2. Para la segunda también. Entonces la estrategia es ahora preocuparnos por el nuevo valor absoluto, es decir, el valor absoluto de x-2. Entonces, eso ahí, por ejemplo, lo podemos pasar a la de derecha, cosa que es lícito bajo las propiedades de las desigualdades, quedándonos así. x-2 mayor que 1 menos 1, o, y ahora en la segunda ecuación, pasando el x-2 a la derecha y el término de la izquierda, pasando el valor absoluto de x-2 a la izquierda y el término de la izquierda a la derecha, nos queda el valor absoluto de x-2 mayor que 1 más x-1. Resolviendo ya esto un poquito más, nos queda que el primer valor absoluto es mayor que menos x-2, o, es decir, la 1, o valor absoluto de x-2 mayor que x. Y si no lo he dicho, bueno, lo menciono ahora. Esta v es lo que significa o en nuestro lenguaje cotidiano, y esta i, y esta corchetito hacia arriba, significa una i. Bueno, ahora sí, continuemos. Voy a ir borrando de paso estas frases para que no llamen tanto la atención. Ahora sí, bueno, nos quedamos con estos dos resultados, ¿verdad? Y fíjense que del primero tenemos el valor absoluto de una cosa mayor que el negativo de esa cosa, ¿sí? ¿Cuándo el valor absoluto de algo es mayor que el negativo? Bueno, cuando el valor absoluto, perdón, cuando esa cosa es en sí positiva. Entonces aquí nos queda que x-2 es mayor que 0. Y de la segunda ecuación, pues bueno, tenemos que resolver varios casos. Cuando x-2 es mayor que x, o cuando menos x-2 es cuando x-2 es menor que menos x, ¿verdad? Bueno, y aquí sí pido perdón porque he dicho que cuando es mayor que, va la o, ¿verdad? Entonces aquí va una o. Me disculpo por ese errorcito, ese pequeño desliz que tuve en el tipeo. Y bueno, ahora sí, continuemos. De la primera nos queda x mayor que 2. O, bueno, de la segunda nos queda 0 es mayor que 2. Esto de aquí ya uno dice, ok, alto. Porque 0 no es mayor que 2. Entonces aquí
ya vemos que la cosa se empieza a mostrar contradicciones, ¿no? Bueno, y de la tercera ecuación, es decir, de la que tenemos en la parte derecha, nos queda simplemente x menor que 1. Ya. No obstante, a pesar de que hemos dicho que 0 mayor que 2 es una cosa falsa, aquí tenemos x mayor que 2 o esto, o x es menor que 1. ¿Verdad? Entonces, como es o, como se trata de una o, es decir, de una disyunción, entonces nos quedamos solamente con las cosas que son ciertas, es decir, con los resultados en función de x. Es decir, bueno, de la primera nos queda x es mayor que 2 y de la segunda x menor que 2. Okay. Ahora esto es importante el rol de la o, ¿verdad? Aquí tenemos una v que se lee como o. Como aquí hay una cosa falsa, pero es esto o la cosa falsa, nos quedamos con lo que no es falso. Sin embargo, si aquí en lugar de o hubiese una i, es decir, este corchetito, ahí cuando hay una de las cosas falsas, ya todo se vuelve falso. Más adelante veremos un ejemplo que lo explique mejor. Bueno, de momento ya hemos encontrado los valores de x, ¿verdad? Que satisfacen esta ecuación. Son aquellos que son mayores que 2 o menores que 1. Si de momento borro estos trazos para proseguir con la explicación. Y vamos con... Sí. De todas maneras, si al lector le parece un poco confuso esta parte que he mencionado como y como o, los símbolos hacen parte meramente de una rama llamada lógica matemática. Ya, si es necesario, puede de pronto revisar un libro de lógica matemática o algún video de lógica matemática que explican sencillos pasos qué significan estos símbolos, ¿no? Hacen parte de la teoría hacen parte de la lógica proposicional. Sin embargo, de momento no me he tenido a explicar a fondo porque no hace parte del desarrollo de Spio, ¿no? Pero bien, ahora sí procedamos. Vamos con este otro ejercicio. Aquí tenemos la suma de valores absolutos menor que algo. Como tenemos el menor que, ahora debe ir una i. Fíjese que en el caso anterior, en la diapositiva anterior, teníamos mayor que, aquí teníamos una o. Como en la siguiente diapositiva, tenemos un menor que, debe ir una i. Vamos a trabajar con una i. Entonces, tenemos que, primero, antes que nada de hablar de o e i, ver cómo vamos a resolver esto. Y la técnica, podemos aplicar la misma técnica de antes, que fue despejar uno de los valores absolutos y concentrarnos en lo que queda. Por ejemplo, puedo despejar el primer valor absoluto, es decir, el valor absoluto de x menos 1, quedándonos algo así. Valor absoluto de x menos 1 menor que 2 menos valor absoluto de x 1. Ahora, nuevamente, ¿no? Aquí ya tenemos una i. Entonces, hacemos dos tratamientos. Uno, cuando x menos 1 es menor que todo esto, y cuando menos x menos 1 es menor que todo. Es decir, esto de aquí, x menos 1 menor que 2 menos el absoluto de x más 1, aquí, y el otro caso, que es cuando menos x menos 1 es menor que 2 menos x más 1. ¿Ya? Entonces, vemos que nuevamente nos quedaron dos valores absolutos y hacemos un tratamiento idéntico al caso anterior. Entonces, de momento no me voy a tener a explicar a fondo cómo se hicieron los cálculos porque fueron siguen la misma analogía al caso anterior. Esto solamente es hacer las cuentas, ¿no? No hay otra cosa.
de trasfondo. Y bueno, hemos llegado a este punto. Nos queda x más 1 menor que 2 menos x menos 1. Y menos x más 1 menor que 2 menos x menos 1, ¿verdad? Bueno, eso nos queda de los dos. O sea, esto de aquí es desglosando prácticamente el primer caso, ¿verdad? A ver, aquí tenemos valor absoluto de x más 1 menor que algo. Entonces también tenemos que separar con x más 1 y con menos x más 1. Con dos casos, ¿verdad? Como aquí en la segunda ecuación tenemos valor absoluto de x más 1 menor que 2 más x menos 1, tenemos que hacer un caso con x más 1 y otro con menos x más 1. Es decir, x más 1 menor que 2 más x menos 1 y menos x más 1 menor que 2 más x más 1. ¿Ok? Entonces, podemos decir que estos dos primeros casos, este de aquí y este de acá, hacen parte del primer valor absoluto y el tercer y cuarto hacen parte del desarrollo del segundo valor absoluto. Entonces, aquí ya simplificando las expresiones, por ejemplo, de la primera ecuación, si pasamos el x al lado derecho, nos queda 2x menor que 1, creo, si no me equivoco. Perdón, 2x menor que menos 1. Perdón, 2x menor que 2. De la segunda ecuación nos queda 0 es menor que 4. De la tercera ecuación nos queda 0 es menor que 0. Y de la cuarta nos queda menos 2x es menor que 2. Y aquí ya hacemos un stop. Porque prácticamente a la vista salta el hecho de que a pesar de que 0 sí es menor que 4, 0 no es menor que 0. Eso es una contradicción. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, vemos que las cuatro cosas, las cuatro ecuaciones, esta y esta, están conectadas por un operador de conjunción, es decir, una y. ¿Qué quiere decir esta y? Que todas tienen que cumplirse simultáneamente. Si una de ellas no se cumple, todo esto es falso. Y por tanto, no tiene solución este ejercicio. Entonces, como 0 no es menor que 0, entonces no puede ser cierto que todo esto se cumpla a la vez, porque encontramos que 0 no es menor que 0. Por lo tanto, decimos que no existe un x que satisfaga nuestra ecuación. ¿Okay? No existe un x que satisfaga esta ecuación. Nótese la importancia de la conjunción, que como tenemos un corchete hacia arriba, que se llama conjunción, y se lee como y, debe cumplirse todas las cosas. Mientras que en el caso anterior, cuando teníamos o, y teníamos una cosa que era falsa, simplemente se ignoraba. Aquí no. ¿Ya? Entonces, no existe una solución para esta ecuación. Esa sería la respuesta de este ítem. Vamos con los ítems 6 y 7. Entonces, a ver, tenemos valor absoluto de x menos 1. Es más familiar. ¿Será que ya lo resolvimos? Menos 1. Ah, no, perdón. Ya, bueno. Este ejercicio, si no prestamos atención, prácticamente es muy parecido al que acabamos de hacer. La única diferencia es que en lugar de 2 tenemos 1. Entonces hacemos el mismo tratamiento, ¿no? Despejamos uno de los valores absolutos. Ponemos el caso con x menos 1 y menos x menos 1. Despejamos el otro valor absoluto. Y de aquí se derivan 4 casos, ¿no? Para este primer caso, nos queda un valor absoluto, nos queda desarrollando este valor absoluto, x más 1 menor que algo, y menos x menos 1, perdón, menos x más 1 menor que esto, ¿no? Entonces de ahí salen estos dos casos. X más 1 menor que 2 menos x, y x más 1, perdón, aquí todavía no se ha desarrollado. Lo único que se ha hecho es seguir simplificando. Pero en la siguiente línea, ahora sí, ¿verdad? X más 1 menor que 2 menos x, y menos x más 1 menor que 2 menos x. Primer caso.
Y para el caso del valor absoluto de x más 1 menor que x, tendríamos x más 1 menor que x y menos x más 1 menor que x. ¿Ya? De la primera ecuación nos queda 2x menor que 1. De la segunda nos queda 0 menor que 3, lo cual es cierto. De la tercera nos queda 1 menor que 0. Ya empezamos a ver problemas. Y a la cuarta, pues, menos 2x menor que 1. Nuevamente, aquí tenemos, entre todas ellas, tenemos una y, ¿verdad? Es decir, que todas estas cosas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, deben cumplirse. Si una no se cumple, entonces esta ecuación no tiene solución. Aquí 1 no es menor que 0. Entonces, directamente, ¿qué podemos decir? Que no existe un x perteneciente a los reales tal que sea solución de esta ecuación. Y se escribe así, automáticamente. Ahora vamos con el ítem 7. Ítem 7 dice, el producto de valores absolutos de x menos 1 con el valor absoluto de x más 1. Entonces, aquí podemos hacer un análisis primero de qué pasa con la cuestión de signo. Primero, intuitivamente nosotros sabemos que cuando multiplicamos dos números y uno de ellos es 0, entonces todo el producto se hace 0, ¿verdad? 3 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo pasa aquí. Si el producto de estos dos valores absolutos es 0, es porque alguno de ellos es 0. Pero no basta con decirlo, ¿verdad? Sino que hay que demostrarlo. Entonces, primero supongamos que el primero de ellos es diferente de ese, para ver qué pasa. Entonces vamos a decir, si el valor absoluto de x menos 1 es distinto de 0, entonces por las propiedades de los números reales, ¿se vieron? Existe un elemento inverso que se llama x menos 1 a la menos 1, perteneciente a los reales, tal que el producto del número con su inverso me da 1. Es decir, el producto del valor absoluto de x menos 1 con x menos 1, el valor absoluto de la menos 1, nos da 1. Esa es la propiedad del inverso, que reza el capítulo Spivak, que reza el capítulo 1 de Spivak. Entonces, como x menos 1 hemos supuesto que es distinto de 0, podemos garantizar que existe este x menos 1 a la menos 1, ¿verdad? Este elemento inverso. Inverso multiplicativo. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a mi ecuación, originalmente dada, yo la puedo multiplicar. Veamos que hemos cogido la misma ecuación, pero la multiplicamos por x menos 1 a la menos 1 de cada lado. Esto que se ve con rojo a la izquierda y a la derecha, ¿no? Al multiplicar de cada lado nos afecta nuestra expresión. Ahora, ¿qué podemos fijarnos? Aquí tenemos x menos 1 a la menos 1 y aquí x menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Como estoy multiplicando un número con su inverso, esto se me anula, ¿verdad? Y se me vuelve prácticamente 1. Del lado derecho, en cambio, tenemos x a la menos 1 a la menos 1 por 0. Y toda cosa por 0 nos da 0. Entonces, aquí llegamos con esto. Simplemente digamos a que el valor absoluto de x más 1 debe ser entonces igual a 0. Entonces, prestemos atención a lo que acaba de suceder. Al suponer que este primer término es distinto de 0, automáticamente nos quedó que este segundo debe ser 0. ¿Sí o no? Entonces, vamos por buen camino. Hemos demostrado que si uno no es 0, el otro debe ser. Y bueno, resolviendo ese valor absoluto, cuando el valor absoluto de algo es 0, es porque ese algo es 0. Quiere decir que en este caso, como el valor absoluto de x más 1 es 0, entonces x más 1 debe ser 0. Quedándonos así, no lo escribí, perdón por ello, quedándonos así, que el valor, perdón, que x es igual a menos 1, ¿verdad? Ahora supongamos que al principio hemos supuesto que este número, o sea, el primer término de los valores absolutos, es distinto de 0, ¿verdad?
Ahora supongamos pues que el segundo valor absoluto es distinto de 0. A ver qué pasa. Entonces, veamos que si x más 1, o sea, si el valor absoluto del segundo término es distinto de 0, ahora podemos garantizar la existencia de su inverso multiplicativo. Es decir, existe un x más 1 a la menos 1, siempre los reales, tal que el producto del valor absoluto de x más 1 con el valor x más 1 a la menos 1 es 1, ¿verdad? El valor absoluto de x más 1 menos 1 por el valor absoluto de x más 1 es 1. Entonces vamos a coger la misma ecuación, pero ahora vamos a multiplicar por este x más 1 a la menos 1, del lado izquierdo, ¿no? Y lo multiplicamos con rojo y del lado derecho también. Ahora, como el caso anterior, lo que va a pasar es que este valor absoluto de x más 1 con x más 1 a la menos 1 se van a simplificar. Y todo ello me va a quedar simplemente el valor absoluto de x menos 1 es 0, quedándonos así que x es igual a 1. Entonces, las dos soluciones de nuestro problema son x igual a menos 1, como también x igual a 1. Esas son las soluciones de nuestro problema 7. Ahora vamos con el problema 8. Y de momento sí voy a pedir, por favor, me disculpen. Este trazo que hice aquí, esta anotación, en realidad se me pasó por alto, pero no aporta en nada al desarrollo de los principios. Entonces, a ver, concentrándonos en el ítem 8 únicamente, tenemos el producto de los dos valores absolutos es igual a 3, ¿verdad? Bueno, ahora en cambio, ¿qué podemos decir? Si uno de estos dos valores absolutos fuese 0, el producto de ellos sería 0, ¿verdad? Y no sería 3. Entonces, por ahí podemos empezar diciendo que ninguno de estos dos valores absolutos puede ser 0. Y eso se especifica así. El valor absoluto de x menos 1 es distinto de 0, y el valor absoluto de x más 2 también es distinto de 0. Nuevamente, porque si alguno de ellos fuese 0, el producto de estas dos cosas sería 0, y no sería igual a 3. Entonces, ya tenemos una condición, por una cosa. ¿Cuál es la estrategia para resolver esto de los valores absolutos? Bueno, como vamos a aplicar la misma estrategia que en el caso anterior, ¿verdad? ¿Cuál era? Despejar uno de los valores absolutos y concentrarnos en resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si despejo el valor absoluto de x menos 1, nos queda el valor absoluto de x menos 1 es igual a 3 sobre el valor absoluto de x más 2. Entonces aquí nuevamente evaluamos dos casos. Cuando x menos 1 es igual a 3 sobre x más 2, y cuando menos x menos 1 es igual a 3 sobre x más 2. Entonces, eso se expresa así. X menos 1 es igual a 3 sobre x más 2, o x menos 1 es igual a 3 sobre x más 2. Ahora, en cambio, queremos es despejar el valor absoluto de x más 2. Entonces, para ello lo conveniente es multiplicar de cada lado por valor absoluto de x más 2 y dividirlo para menos x menos 1. Es decir, esto. Hemos cogido la primera expresión y hemos multiplicado de cada lado por valor absoluto de x más 2 sobre menos x menos 1. Con el fin de no alterar, ¿verdad? Ahora, para la segunda expresión, hacemos prácticamente lo mismo. Y aquí, en cambio, me voy a disculpar porque aquí, en el segundo caso, tenemos que multiplicar por valor absoluto de x más 2 y dividir para... Así. Ya, ahora sí. Bueno, ahí, simplificando cada término con el denominador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar en el primer caso valor absoluto de x más 2 igual a 3 sobre 1 menos x, o en el segundo caso valor absoluto de x más 2 igual a 3 sobre x menos 1. Ahora sí, un momento.
Ya. Bueno. Ahora sí, nos preocupamos entonces ahora por el valor absoluto de x más 2. Igual a 3 sobre 1 menos x, ¿no? En cada parte. Ok. Y ahora, como hemos venido haciendo, como tenemos el valor absoluto de x más 2 igual a 3 sobre 1 menos x, se separan dos casos, ¿verdad? Cuando tenemos x más 2 igual a 3 sobre 1 menos x, o cuando menos x más 2 es igual a 3 sobre 1 menos x. X más 2 igual a 3 sobre 1 menos x, o menos x más 2 es igual a 3 sobre 1 menos x. Lo mismo hacemos para el segundo caso, ¿no? Menos igual a 3 sobre 1, o menos x más 2 igual a 3 sobre 1. Entonces, en la primera ecuación me queda x más 2 por 1 menos x igual a 3. De la segunda, x más 2 por x menos 1 igual a 3. De la tercera, x más 2 por x menos 1 igual a 3. Y de la cuarta, x más 2 por 1 menos x es igual a 3. Todo ello, si nos damos cuenta, nomás fue por, bueno, por prácticamente, pensé que no me iba a servir, pero esta ley lo asegura, ¿no? Este es ítem 6 de un ejercicio que ya se demostró. Dice que si dos fracciones son iguales, se puede multiplicar en cruz, ¿no? Aquí podemos ver que se está multiplicando en cruz, ¿verdad? X más 2 igual a 3 sobre 1 menos x, 1 menos x por x más 2, y el 1 por 3, ¿verdad? Eso en las cuatro fracciones. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta el momento es legal. Ahora, fijémonos en algo. Y es que esta ecuación es de la misma que la que está acá. Esta ecuación es la misma que la que está acá. Entonces, como se están repitiendo dos de ellas, nos vamos a quedar, por ejemplo, con la primera y la segunda. Ya, que por propiedad distributiva nos queda eso, ¿no? Nos quedan esas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos estas dos ecuaciones que nos acaba de quedar? Nuevamente, repito. Estas dos ecuaciones quedaron únicamente de resolver esta y la de acá. ¿Ok? Por si las dudas. Aplicando la propiedad distributiva, ¿no? Cada término del primer factor por el segundo. No hay nada extraño ahí. Entonces, nos quedaron estas dos ecuaciones y resolviéndolas por la ecuación cuadrática, por la fórmula que en un anterior video se demostró, despejando, bueno, aquí resolviendo un poquito más, esta primera ecuación pasa a ser x cuadrado más x más 1. Esto porque el 3 puede pasar a restar al 2, me queda menos x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Si multiplicamos por menos, nos queda todo. Y la segunda ecuación, pues, x cuadrado más x menos 5 igual a 0. Ahora sí, podemos utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática que ya se demostró. Para despejar x, en el primer caso nos queda que x es menos 1 más o menos menos raíz de 3 sobre 2. Y para el segundo caso nos queda 1 más o menos raíz de 21 sobre 2. Y vemos aquí una cosa. Y es que tenemos la raíz de un número negativo, ¿verdad? Para el primer caso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, la raíz de un número negativo no está definida dentro de los números reales. Por lo tanto, para el primer caso, decimos que, bueno, aquí nomás es simplificado, x igual a menos 1 más menos 3 sobre 2. Y para el segundo nos queda menos 1 más o menos raíz de 21 sobre 2. Ahora sí, hemos dicho que esta raíz de menos 3 no existe. Entonces, por lo tanto, este x no pertenece a los reales. O mejor dicho, no existe un x. De este lado tenemos que este x no resuelve la ecuación. O sea, de este lado no existe un x perteneciente a R que satisfaga la ecuación, pero del segundo caso sí tenemos, ¿verdad? Menos 1 más o menos raíz de 21 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice, lo primero o lo segundo. Como lo primero no nos aporta nada, ¿verdad? Nos quedamos con lo segundo. Entonces, la solución es los x de la menos 1 más o menos raíz de 21 sobre 2.
Y eso ha sido todo el ejercicio 11. Muchas gracias.